La nieve había comenzado a caer a las 2. A las 4, los estrechos carriles de St. Elm's Cross, un pueblo tranquilo enclavado entre una maraña de cedros y colinas, yacían quietos y polvorientos de blanco. Las chimeneas humeaban como dormidos centinelas, y el acebo en la puerta de la vicaría brillaba rojo contra el crujiente helado. En el grandioso, pero algo desgastado, Green Gate, sin embargo, el ambiente distaba mucho de ser pacífico. Dentro del salón, el fuego crepitaba alegremente, proyectando destellos de calor a través de las cortinas de encaje y de los pesados muebles de nogal pulido. Un gran árbol de Navidad, adornado con lazos rojos y manzanas doradas, dominaba la esquina. Junto a él, la familia reunida del coronel Arthur Redmine y su segunda esposa, Leonora, recientemente viuda, intercambiaba las cortesías practicadas durante una mesa de cerezas y pastel de frutas. La señorita Jane Marple, sentada discretamente cerca de la chimenea, aceptó un modesto vaso de vino de saúco y contempló la habitación con una delicada atención, como la de un pájaro. Se podría haber confundido con una pariente solterona, un poco sorda y bastante insignificante, escondida en una esquina. Fue un error conocido. El coronel Redmine estaba de pie junto al árbol, resonando su risa un poco demasiado fuerte mientras le entregaba un paquete envuelto a su hijo y sobrino, Henry. Ahí estás, viejo niño. Nada demasiado sofisticado. Solo un toque del espíritu del ejército, dijo. Henry aceptó el regalo, acompañado de un encogimiento de hombros y una media sonrisa que no llegó a sus ojos. Leonora, elegante con un vestido de seda verde bosque que susurraba cuando se movía, se deslizaba entre los invitados como un fantasma de buen gusto. Sus manos revolotearon una vez hacia su escote, donde un broche antiguo, con cabeza de ciervo plateada y ojos de rubí, brillaba contra su clavícula. Parece que le gusta bastante ser la dama de la mansión, susurró la señora Beaterby a la señorita Marple con una mirada de reojo. La esposa del vicario sonrió con formalidad, pero con una acidez inconfundible. La señorita Marple asintió distraídamente y observó cómo Daphne, la hija adulta del coronel Redmine de su primer matrimonio, se apoyaba en su prometido, el señor Bernard Free. Bernard, un abogado local con un talento desafortunado para transpirar bajo presión, se secó la frente con un pañuelo monogramado mientras Daphne le susurraba furiosamente al oído. «Ella es. Tarde», murmuró Daphne lo suficientemente alto para que Miss Marple lo captara. Tal vez la nieve la ralentizó. «Oh, por favor», dijo Bernard. A Ruby nunca le ha importado el clima ni el tiempo ni cualquier otra persona que no fuera ella misma. En ese momento, la puerta se abrió con un crujido, y la misma mujer en cuestión hizo su entrada. Ruby Cavendish, la prima extravagante desde Londres, se encontraba enmarcada por la puerta de caoba, con un abrigo carmesí, copos de nieve aún atrapados en sus rizos castaños. Su pintalabios era perfecto. Su sonrisa, no, mis queridos, susurró, alargando las sílabas como humo. Confío en que las festividades no han comenzado sin mí. Le entregó su abrigo a una criada nerviosa y aceptó un vaso de cereza de Leonora con un elegante movimiento de muñeca. Algunos ojos recorrieron la habitación rápidamente, aprobando, otros evaluando y uno o dos flagrantes. «No pensé que te atreverías a recorrer el país, Ruby», ladró el coronel Redmine, pero su tono jovial no logró disimular la tensión alrededor de sus ojos. «Bueno», dijo Ruby dulcemente, «es difícil rechazar las invitaciones, especialmente cuando involucran a la familia y a la herencia». La sala se puso tensa. La señorita Marple no habló. Observó cómo la mandíbula de Daphne se apretaba, mientras los dedos de Leonora se movían cerca de su broche, y mientras Henry ponía los ojos en blanco y se bebía el resto del jerez de un solo trago. Momentos después, una voz resonó desde el comedor. «La cena está servida», anunció Jennings, el mayordomo leal, rígido y precisamente del tipo de hombre en el que Miss Marple confiaba para recordar los eventos exactamente como habían sucedido. Entraron en fila al comedor, donde un enorme ganso asado, 2 postres humeantes y un surtido de la feria tradicional inglesa habían sido dispuestos con esmero. Se abrieron los petardos, se abrieron los sombreros, y el vino se sirvió en abundancia. Sin embargo, bajo la superficie de la alegría navideña, algo se cocinaba a fuego lento. Miss Marple podía sentirlo en la forma en que Bernard evitaba mirar a Ruby,
en el brillo excesivo de la risa de Leonora y en la creciente afición del coronel Redmine por el licor. Tras el brindis, por la familia, por la salud y por la Navidad, se sirvió el postre, y la conversación inevitablemente giró hacia testamentos, legados y propiedades. «Supongo que Greengate irá a Henry al final», preguntó Ruby de repente, dando vuelta a su vino con inocencia. Sus ojos, no. El coronel Redmine despejó su garganta. «Bueno, eso depende. Una casa es una gran carga en estos días. Necesita a alguien que pueda cuidarla. Y permitirle». «Eso», murmuró Henry, con la sonrisa de Leonora estrecha. «Arthur y yo hemos hablado de muchas cosas. El futuro de la finca es flexible». Ruby arqueó una ceja. «¿Flexible cómo?» A Daphne se le cayó la cuchara con un estrépito. «¿Importa?» Se rompió. «Es Navidad». «Sí», dijo la señorita Marple, hablando finalmente. Su voz era suave, pero cortante a través de la tensión. «Y la Navidad no es hora de discutir sobre cosas que aún no han pasado. ¿Han ocurrido ya?» Algunos rieron nerviosamente. Ruby ladeó la cabeza. «Sabia como siempre, señorita Marple. Aunque hay que admitirlo, las familias rara vez discuten sobre cosas que ya han sucedido. Son las posibilidades las que nos hacen más crueles». Miss Marple simplemente sonrió y volvió a su postre. Pero ella estaba observando, siempre observando. Y cuando más tarde esa noche un grito resonó a través de los pasillos, seguido del estallido de cristales, no la sorprendió en absoluto. El grito no había sido teatral, resonó con pánico puro, rompiendo la calma posterior a la cena con la contundencia de una copa de champán que se cae. Apenas habían comenzado a retirarse del salón, bebidas y digestivos en mano, cuando llegó Daphne. Sus tacones resonaron contra el suelo de madera mientras tropezaba por el pasillo, rostro pálido y ojos muy abiertos hacia el estudio. «Ruby», ella no respiraba. Las sillas se raspaban. El coronel Redmine maldijo entre dientes. Bernard dejó caer su vaso. Miss Marple no tenía prisa. Se puso de pie, dejó a un lado su bordado, y tras la repentina conmoción reinó el silencio. Sus pasos y ojos claros escanearon la habitación. El estudio, escondido junto al invernadero, tenía una tenue luz. Estaba revestido de libros desgastados y mapas desactualizados, y olía ligeramente a tabaco y aceite de limón. Ruby Cavendish yacía desplomada en el sillón junto al fuego, una mano enguantada de seda colgando hacia la alfombra de la chimenea. Su cabeza se ladeó en un ángulo antinatural, labios carmesí entreabiertos ligeramente. Su piel se volvió grisácea bajo el colorete. Leonora se arrodilló a su lado, temblando, presionando los dedos sobre la muñeca de Ruby. «No hay pulso», susurró casi con reverencia. «Henry revoloteaba cerca del aparador», dijo Daphne. Ella estaba bien. Hace media hora la vi salir del comedor. «Habitación», dijo Jennings, apareciendo en la puerta, inusualmente pálido. Dijo que necesitaba un momento. La señorita Marple entró la última, ojos escaneando la habitación de inmediato. Una copa de vino rota yacía cerca de la chimenea, el líquido filtrándose en la alfombra. Media jarra vacía estaba junto a un pequeño plato de empanadas de carne intactas. En la silla auxiliar descansaba una corona de petardo navideño y un pequeño baratija de metal, del tipo que se encuentra dentro. «Debió tropezar y golpearse la cabeza», murmuró Bernard, aunque su voz no tuvo consecuencias graves. «O se desmayó», dijo Daphne, mirándola fijamente. «El cuerpo inerte de mi prima siempre fue dramático». La señorita Marple se acercó lentamente y se inclinó sobre el cuerpo, sin tocarlo, solo observando. El fuego seguía encendido, proyectando sombras parpadeantes sobre la garganta muerta de la mujer. Algo en su expresión me hizo pensar que estaban mintiendo sobre la idea de un desmayo. ¿Alguien ha mentido sobre esto? ¿Llamaron al doctor Reeves?, preguntó suavemente, con el coronel Redmine agitándose. «Por supuesto. Llamaré enseguida». «¿Deberíamos moverla?», preguntó Leonora Rose con dificultad. «No», dijo la señorita Marple en voz baja. «Esperemos al médico». La casa se convirtió en un lugar de tenso patrón. Los invitados se agrupaban en las esquinas, voces apagadas pero urgentes. El ambiente festivo, las guirnaldas ahora parecían chillonas, y el dorado resplandor de la luz de las velas era extrañamente macabro. 10 minutos después,
El médico del pueblo, Graeme Reeves, llegó, con el aliento humeante en el aire frío. Era un hombre de complexión robusta, de unos 50 años, con un carácter directo y sin paciencia para tonterías. Después de arrodillarse junto a Ruby y realizar un breve examen, se puso de pie y miró hacia la habitación. Está muerta. Probablemente ha sido así durante casi 40 minutos. ¿La causa? Preguntó el coronel Redmine con rigidez. Reeves negó con la cabeza. Es difícil de decir. Sin autopsia, sin signos de traumatismo. Podría ser cardíaco. Miró hacia la señorita Marple. No parece usted convencida. Los ojos de la señorita Marple permanecieron fijos en los vidrios rotos. Nunca había conocido a la señorita Caendis hasta hoy, murmuró. Pero uno no necesita familiaridad para darse cuenta cuando algo parece artificial. Se volvió hacia Jennings. Dijiste que ella entró sola. Sí, señorita. Después del postre, parecía un poco sonrojada. Dijo que necesitaba aire. Y nadie más entró después. No puedo decirlo. Miss Marple le dedicó un leve gesto de asentimiento. Entonces volvió a la habitación. La policía ya había sido llamada. La nieve había espesado afuera, retrasando la llegada del inspector Graves desde Mashnoram casi 45 minutos. Cuando llegó, tenía el rostro rubicundo, práctico, y claramente irritado por ser sacado de su chimenea en vísperas de Navidad. De acuerdo, gruñó, abriendo su cuaderno. ¿Quién de ustedes encontró el cuerpo? Sí, dijo Daphne, de pie junto a Bernard, que se había quedado notablemente callado. ¿Y la difunta, la señorita Ruby Caendis? ¿Dices que estuvo bien durante la cena? Ella era ella misma de siempre, respondió Leonora con voz quebradiza, animada, provocativa. ¿Había discutido con alguien? El silencio que siguió fue denso, incómodo. Henry ofreció comentarios. Así era ella. El inspector Graves olfateó. ¿Y quién preparó las bebidas? Todos se volvieron hacia Jennings. El oporto ya estaba en la bandeja, señor. Ella lo volcó en el estudio. Graves miró a la señorita Marple. Usted es famosa, ¿verdad? Siempre parece encontrarse cerca de cadáveres. La sonrisa de la señorita Marple era cortés, pero distante. Sí, me muevo en círculos sociales que sobreestiman su inmunidad al crimen. Graves gruñó. No presentaba signos de lesiones. Puede que sea natural. Aún así, hay demasiadas preguntas en esta casa. Nadie se va hasta que lo solucionemos. Con esto, el inspector comenzó sus formales indagaciones. Pero la señorita Marple, en silencio, salió al pasillo donde Daphne caminaba de un lado a otro. Señorita Marple, dijo de repente, realmente no cree que alguien haya matado a Ruby, ¿verdad? Jane Marple se encogió ligeramente de hombros. He aprendido, dijo, que la muerte, como los chismes, rara vez llega sola en pueblos como estos. Siempre hay una razón, aunque no siempre la que esperamos. Detrás de ellos, el fuego en el espacio de dibujo había comenzado a escasear. La casa, que una vez resonó con villancicos y tintineos de copas, ahora se sentía amortiguada, contenida, en suspenso, esperando que la verdad se estirara desde el silencio. Afuera, la nieve caía sin cesar, suavizando los contornos de todo, excepto quizás la culpa que comenzaba a formarse en los corazones de quienes aún estaban dentro. La mañana después de la muerte de Ruby Caendis amaneció pálida y silenciosa. La nieve se había acumulado junto al seto, tragando huellas y amortiguando el mundo. Pero dentro de la mansión Greengate, el silencio no provino de la paz, sino del incómodo peso de la sospecha. El inspector Graves permaneció en la casa, tras haberse apoderado del comedor de desayunos como su base de operaciones. Los invitados, bajo instrucciones educadas pero firmes, aún no se les permitió salir. Jennings hizo circular el café por el salón, pero pocos tomaron más que un sorbo. El apetito, al parecer, había huido con los villancicos. La señorita Marple estaba sentada sola cerca de la ventana de la bahía, tejiendo en la mano, su expresión reflexiva pero serena. No estaba observando lo obvio, sentido común, mirar a escondidas ni escuchar a escondidas. Sin embargo, no se le escapó nada. En el rincón más alejado, Daphne susurró con urgencia, dirigiéndose a Bernard. No debes decir nada. ¿Me oyes? Nada. Nada sobre Londres. No, voy a...
respondió Bernard, su corbata ya torcida, su frente brillante. Henry se desplomó en un sillón, hojeando una revista sin girar una sola página. Leonora estaba de pie junto al hogar, observando las llamas con una mirada que parpadeaba cada vez que alguien entraba en la habitación. El broche de ciervo rubí brillaba fríamente sobre su corpiño. La señorita Marple dejó su labor de punto. Me pregunto, dijo en voz baja, más para sí que para nadie, sea cual sea el tipo de vidrio, influye en el sabor del oporto. Leonora alzó la vista, sobresaltada. Perdón, fue solo una idea pasajera. Noté que Ruby estaba bebiendo vino, un vaso de cristal en lugar de un vaso de peltre. Quizás prefería un sorbo más grande. Dabney parpadeó. ¿Qué importa eso? Probablemente nada. Aún así, respondió la señorita Marple con una sonrisa benigna, las costumbres de la gente, la forma en que vierten, la forma en que sirven, puede ser tan reveladora. En ese momento, el inspector Graves entró frotándose las manos. Correcto. El doctor Reeves se encargará de la autopsia mañana. Hasta entonces, obtendré declaraciones de todos. Comencemos con algo sencillo. Él asintió a Henry, quien se levantó de mala gana. No puede tardar mucho, murmuró, siguiendo al inspector fuera de la habitación. La señorita Marple volvió a su labor de punto, pero sus oídos seguían siendo agudos. A través de la puerta entreabierta, se oyó la voz de Henry, entrando y saliendo a la deriva, plano y a la defensiva. Siempre estaba provocando problemas. Ni siquiera me gustaba estar aquí, dijo. El campo me aburría. No vi lo que bebió. Ella ya estaba en el estudio cuando pasé por allí. A continuación, Graves murmuró sus preguntas indistintas. Entonces se oyó otra voz. Señorita Marple. La voz de Bernard Free tembló en los bordes. ¿Puedo hablar con usted un momento? Ella alzó la vista. Sus ojos se movían rápidamente alrededor, nerviosa. Por supuesto, dijo. ¿Deberíamos dar un giro a través del conservatorio? Caminaron por el pasillo, el aire frío arremolinándose a lo largo del suelo de baldosas desde debajo de las puertas. En el invernadero, la escarcha se aferraba a las paredes de las ventanas, haciendo que el mundo exterior se viera borroso de blanco. Yo no la maté, Bernard, dijo sin rodeos. Bien, sí que lo aprecio, respondió la señorita Marple con claridad. Quiero decir, no me caía bien Ruby. En realidad no. Pero no me correspondía decidir si me gustaba o no, ¿verdad? Tenía una forma de hacerte sentir terriblemente pequeño. Dabney me dijo que guardara silencio sobre Londres, pero creo que preferirías encontrar lejos de mí. La señorita Marple inclinó la cabeza, esperando. Ruby vino a mi oficina hace 3 semanas, Bernard confesó, sin previo aviso. Tenía algo que ver con Dabney y pidió ayuda legal. Fue un consejo, pero no era legal en absoluto. Quería dinero. Dijo que había expuesto algo del pasado de Dabney. Las manos de la señorita Marple se quedaron quietas sobre su bufanda. ¿Qué tipo de exposición? Ella nunca lo dijo directamente, solo implícitamente. Algo con el tiempo que Dabney pasó en París antes de que se comprometiera. Eso enfureció a Dabney cuando se enteró. ¿Tu prometido la confrontó? Creo que sí. Así que ayer por la mañana, antes de cenar, tuvieron una pelea arriba. Los oía a través del pasillo de invitados. La señorita Marple asintió lentamente. ¿Y viste a Ruby después de cenar? Solo brevemente. Estaba en la biblioteca cuando la oí salir de la habitación. Unos pocos minutos después, oí romperse el cristal. ¿No entraste? Preguntó con vacilación. No. La señorita Marple lo miró por un momento más. Luego suavemente colocó una mano sobre su manga. Gracias por decírmelo, señor Free. La verdad tiene una forma de salir a la superficie, pero siempre es menos doloroso cuando se da libremente. Regresaron al salón justo cuando Leonora terminaba su entrevista con el inspector. Tenía las mejillas sonrojadas, sus movimientos demasiado serenos. Ella fue bastante desagradable conmigo. Ya sabes, decía Leonora, siempre haciendo pequeños comentarios sobre las esposas más jóvenes y ascender en la escala familiar. ¿Discutiste? Yo no discuto con la gente, como Ruby, dijo con rigidez. La señorita Marple no habló. Solo miró hacia la alfombra de la chimenea, donde la mancha de vino derramado se había oscurecido durante la noche. Justo al lado,
apenas visible debajo de la pata de la silla. Estaba algo pequeño y metálico. Se inclinó con dificultad y lo recogió. Un alfiler de sombrero. No doblado, sino largo, con una cuenta de vidrio roja en la parte superior, como una gota de sangre congelada. Miss Marple lo metió entre sus dedos y luego lo guardó cuidadosamente en su bolsillo. De vuelta en el salón, el inspector Graves había comenzado a caminar de un lado a otro. Esperaremos al médico, pero lo diré ahora. No hay señales de entrada forzada, sin resistencia, sin testigos de algo sospechoso. Podría ser veneno. Podrían ser causas naturales. Pero algo no estaba bien, dijo Miss Marple, echando un vistazo a Leonora. No, algo está muy fuera de lugar. Los demás se volvieron para mirarla. Ella esbozó una leve sonrisa de pesar. Pero no es algo obvio. Todavía no. En este momento, aunque la habitación estaba en silencio, algo cambió. El primer hilo de la verdad había comenzado a apuntar al tapiz. Miss Marple lo seguiría en silencio, pacientemente, hasta que todo estuviera completamente desentrañado. Al inspector Graves no le importaban las complicaciones. Para cuando se confirmó la autopsia, esa noche, arsénico administrado en una copa de Oporto, su mandíbula se había instalado con una sombría satisfacción. Fue un asesinato, no cabe duda, y tendría a su culpable antes del anochecer. El puerto es el punto de entrega, dijo a la sala con distanciamiento profesional. Ruby lo bebió sola en el estudio. Alguien lo había preparado de antemano. La señorita Marple, sentada tranquilamente tejiendo, miró a Jennings, que estaba notablemente nervioso. Nunca toqué las copas, insistió el mayordomo. La bandeja se preparó antes de la cena. La jarra estaba llena. Así que usted dirá. Graves se rascó la barbilla. Pero un sirviente tiene acceso. No. Sabe dónde está todo y cómo ir y venir inadvertido. He servido esto, dijo Jennings rígido. Llevo 17 años viviendo en esta casa, señor. Nunca he. Leonora interrumpió con tono cortante. Jennings no lo haría. Debes saberlo. Graves arqueó una ceja. Ya veremos. ¿Y el motivo? ¿Dificultades económicas? ¿Rencores? El rostro de Jennings se tensó, pero no dijo nada. Sin embargo, la señorita Marple habló con dulzura. Jennings perdió a su hermano a principios de este año, lo que le dejó con algunas responsabilidades financieras. Pero me pregunto, inspector, si alguien con motivos podría haber actuado de manera más indirecta. Graves la miró de reojo. ¿Tienes a alguien en mente? Solo preguntas, aún no una persona. Se volvió a los demás. Bien, hablemos de... ¿Quién le sirvió la bebida a Ruby? Ella misma se lo sirvió, murmuró Daphne, con los brazos fuertemente cruzados. Jennings simplemente trajo la bandeja. Alguien podría haberlo manipulado de antemano. La señorita Marple miró hacia Henry. Tú aprobaste el estudio, ¿verdad? Preguntó. Sí, respondió secamente. Después de cenar, la vi a través de la puerta, pero no dijo nada. Graves cerró el cuaderno. No te caía bien, ¿verdad? No, dijo Henry, pero nadie más lo hizo. Un punto válido. Miss Marple permaneció tranquila. El inspector, complacido de tener una pista, comenzó a presionar a Henry con más fuerza sobre sus finanzas, su relación con el coronel y sus noches en vela, excursiones al pub Red Lion. Tendría motivos, declaró Graves. El testamento del coronel, en caso de que falleciera, favorece a Henry, ¿verdad? Yo creo que sí, dijo la señorita Marple con ligereza. Pero el coronel Redmine no es el que murió. Tal vez Ruby se interponía en el camino de futuros planes, gruñó Graves. Ella era una invitada, una molestia estacional tal vez, pero difícilmente un obstáculo. La acusación persistió. Henry se marchó de la habitación en silencio, murmurando algo en voz baja. La tensión que dejó atrás se aferraba como hollín. Daphne lo vio marcharse, con la mandíbula apretada. Ella es molesta porque es fácil, dijo con amargura. Graves se volvió. Tú lo sabrías, ¿verdad? Ella nos fue a todos. Iba a publicar unas memorias, dijo, mencionando nombres. La gente como ella no se detiene en implicaciones. Buscan el escándalo. Y ella la escandalizó. ¿Señor Redmine? Preguntaron los ojos brillantes de Daphne. Lo intentó. ¿Lo hizo?
¿Lo logró? El silencio que siguió fue la respuesta. Mientras tanto, la señorita Marple comenzó a caminar de un lado a otro al borde de la habitación, dejando que sus dedos rozaran la espalda de las sillas, la repisa de la chimenea y los pliegues de las cortinas. Su atención se centró en una mesa estrecha junto al aparador, un plato de cristal con caramelos, algunas almendras garrapiñadas y una pequeña tarjeta navideña abierta, con una tenue mancha roja en el borde. Ella leyó la inscripción a Arturo y Leonora, con deseos navideños y menciones a Londres, escándalos aún por contar. Tuyo, Ruby. La señorita Marple dobló la tarjeta y se dio la vuelta. Más tarde, esa tarde, se encontró caminando con el coronel a través del sendero del jardín detrás de la mansión. La nieve se había endurecido bajo los pies. Él caminaba pesadamente. Su bastón golpeaba el suelo al ritmo de sus pasos. Se ganaba enemigos fácilmente. Ruby. Sí, dijo el coronel. Pero asesinato. Esto es monstruoso. ¿Alguna vez sentiste que ella podría hacer daño a tu familia de otras maneras? Preguntó la señorita Marple. Redmine suspiró. Ella lo habría hecho. Amenazó con escribir sobre nosotros antes, sobre Leonora principalmente. Dio a entender que su primer matrimonio no había terminado tan bien como afirmaban los periódicos, pero no lo tomé en serio. ¿Tu esposa? Hizo una pausa. Leonora piensa en apariencias. Ella no querría chisme siguiéndola. No salió en los periódicos. Llevaba un broche bastante llamativo ayer, observó la señorita Marple. Sí, una antigua reliquia familiar mía. Ruby lo admiraba. Lo comentaba a menudo. Llegaron al borde del jardín. La señorita Marple se giró. Coronel, si alguien quería matar a Ruby, conocían sus hábitos. Prefería el oporto. Bebía sola. Le gustaba la actuación. Pero anoche, había silencio. Redmine frunció el ceño. ¿Qué sugerencia? Que tal vez alguien no necesitaba coaccionarla. Solo necesitaban aprovechar su vanidad. De vuelta en la casa, el inspector Graves cambió su enfoque. He echado un vistazo a la habitación de Jennings, declaró. Encontré una botella vacía escondida detrás del cofre. Olía ligeramente a almendras. Jen, eso es absurdo. El arsénico huele amargo. Almendras, dijo Graves, satisfecho. Oportunidad. Y ahora tenemos un aroma a seguir. Miss Marple frunció el ceño. ¿Veo la botella? Graves se la entregó con una sonrisa burlona. Adelante. Ella lo destapó y lo olió. Débil, pero una marca de tónico. No infrecuente para distensión muscular. Los soldados lo usaban durante años. Cuando Jennings se torció la espalda la semana pasada, mientras movía leña, lo vi cojear. Tal vez, dijo la señorita Marple con suavidad. O quizás estamos buscando precisamente donde el asesino quiere que miremos. Por la noche, mientras los invitados se retiraban a sus habitaciones y se adquiría jurista, Miss Marple se sentó una vez más junto al hogar. El alfiler de sombrero con la cuenta roja estaba sobre la mesa junto a su cesta de labores. Lo tomó lentamente entre sus dedos. No pertenecía a Ruby. Ahora lo sabía. Pertenecía a alguien de la casa. Y alguien aún no se había dado cuenta de lo que habían dejado atrás. La mañana siguiente amaneció clara. Los cielos, antes cargados de nieve, brillaban un azul pálido sobre la mansión Greengate, aunque el pueblo de abajo permaneció envuelto en silencio invernal. Dentro, sin embargo, la tormenta no había pasado. El inspector Graves había permitido a regañadientes que los huéspedes se vistieran y desayunaran en el salón, pero solo bajo la atenta mirada de un agente de policía local, ahora destinado en el vestíbulo. La conversación era tenue. Ninguno de ellos tenía mucho apetito. La señorita Marple tomó un sorbo de té en silencio, su enfoque desviándose de las tostadas a medio comer en el plato de Henry y los dedos inquietos de Daphne. El aire olía ligeramente a pino, aún muy malestar. Ella aún no había dicho nada sobre el alfiler de sombrero. Estaba esperando. Graves entró rápidamente, sosteniendo una vaina de notas. En breve tomaré nuevas declaraciones, anunció. Las cosas han cambiado. ¿Cómo cambiaron? Preguntó Daphne. Graves miró a ella, luego a Leonora. La señorita Candice, su guante derecho, el que llevaba puesto cuando murió, está desaparecido. Leonora parpadeó. ¿Estás segura? Lo revisé esta mañana. Sin guantes. Pero la izquierda seguía en su mano.
¿Pudo habérselo dejado caer? Sugirió Bernard. Afuera, en la nieve, respondió Graves. Ella nunca abandonó el estudio después de la cena. Y hemos registrado todo el pasillo y los jardines. En ninguna parte. La señorita Marple se removió. ¿Es el tipo de guante en el que se pueda esconder algo? Preguntó con suavidad. Graves frunció el ceño. ¿Cómo qué? Un papel doblado, una cápsula, un pequeño frasco. Los ojos de Daphne se entrecerraron. No tenía que ocultar nada. Ruby ostentaba cosas. Quizás, dijo la señorita Marple, pero algunos secretos son peligrosos cuando se comparten. Graves se frotó la sien. ¿Ahora nos hacemos los guantes invisibles? No, señorita Marple, respondió con dulzura. Estamos persiguiendo una pregunta. ¿Por qué alguien quitaría solo un guante? La respuesta la sabemos en los detalles, esos que a menudo se pasan por alto. Después del desayuno, regresó al estudio. Jennings la dejó entrar en silencio y deferencia. Ella permaneció en el mismo lugar. Ruby se había sentado. El fuego ya estaba apagado hace rato y miró la habitación como si entrara por primera vez. No por sentimiento, por arreglo. El cristal había desaparecido. La alfombra limpia. Solo la tarjeta permaneció sobre la mesita auxiliar para Arturo y Leonora. Lo abrió de nuevo. La mancha roja seguía allí, aunque ahora débil. Quizás pintalabios, pero Ruby se lo había aplicado impecablemente antes de la cena. Giró la tarjeta y examinó el interior. La tinta se había corrido ligeramente. Con el estrechamiento de sus ojos, miró el sobre doblado debajo. ¡Qué raro! No coincidía con la tarjeta. Diferente stock. Y en la esquina, apenas visible, un ligero relieve de BF. Bernard Free. La señorita Marple dobló el sobre una vez más y lo metió en su labor de punto. A continuación, se arrodilló con cuidado y estudió la alfombra de la chimenea. Jennings había hecho un excelente trabajo de limpieza, pero la señorita Marple notó algo que otros no lo harían. Un leve surco en la madera debajo del borde de la alfombra, como si una silla hubiera sido arrastrada y colocada de nuevo. Solo una ligera inclinación. El asesino movió algo, y no precisamente por comodidad. Entró en el pasillo y se hizo su camino hacia arriba. Habitación por habitación, fue pasando. Las habitaciones de Henry eran un desastre, medio desordenadas. Daphne estaba impecable, pero la vanidad se vio perturbada. Un frasco de perfume faltaba. Bernard desordenado, pero su caso estaba abierto. Y en la parte superior había un pañuelo ligeramente manchado con algo de color marrón rojizo. Miss Marple no lo tocó. En cambio, entró en el pequeño armario de ropa blanca junto a la escalera trasera. La ama de llaves, la señora Bratle, estaba dentro, entre las toallas dobladas. «Perdóname, querida», dijo la señorita Marple. «Me pregunto si alguien trajo ropa sucia del salón o del estudio». La señora Bratle hizo una pausa. No desde el estudio, pero había un guante. ¿Un guante? Sí, solo el que está manchado en las yemas de los dedos. Pensé que podrían ser granos. Cuero rojo oscuro. Está en la cesta trasera. Los ojos de la señorita Marple brillaron. Siguió a la señora Bratle hacia la parte trasera del armario, donde entre los pliegues de servilletas y caminos de mesa, estaba un guante de cuero rojo oscuro para diestros. En el interior olía ligeramente. No a perfume o tabaco, sino a almendras. Se lo llevó y lo examinó. Cerca del borde de la palma, una puntada se había soltado. Dentro, un pequeño trozo de papel doblado una vez. Miss Marple lo abrió con cuidado. Había una mancha de lápiz labial. Sí, pero también un número, 17D. Sin firma, sin contexto, solo un número, escrito a toda prisa y metido en un guante que alguien había intentado desechar en silencio. Miss Marple permaneció de pie durante un largo rato, respiración superficial. Luego, con la misma discreción, guardó el guante y la nota en su abrigo y se hizo su camino escaleras abajo. En el salón, encontró a Bernard Free de pie junto a la ventana, mirando fijamente el jardín. «Señor Free», dijo ella en voz baja, «¿puedo molestarle con una pregunta un tanto extraña?» «Por supuesto». Se giró, sobresaltado. «¿Recuerdas haber recibido alguno? ¿Correo inusual? ¿Una tarjeta tal vez? Una que no venía dirigida a ti, sino que regresó a ti?» Su rostro palideció. «Yo no. Claro. Solo eso.
Encontré un sobre en el estudio con tus iniciales grabadas, y la tarjeta que contenía llevaba el nombre de Ruby. Firma. Él retrocedió. Ella debe. Lo han sacado de mi oficina. Nunca. Eso significaba que se lo había quedado. Miss Marple preguntó con suavidad. Le dije que lo destruyera, pero debió de guardar una copia. Ese número, 17D, era la dirección de un piso alquilado. Tuve una relación hace años con otra persona. La señorita Marple asintió. No juzgo, señor Free, pero podría ser otra persona. Dudó. ¿No crees que yo? Creo que los secretos son como el fuego. Si se les deja solos, mueren. Al agitarse, se encienden. Detrás de ella, el reloj dio una campanada. El tiempo, pensó, se acercaba. Había aún más preguntas por hacer, pero ahora finalmente ella comenzaba a ver la forma de la verdad. La casa ya no existía simplemente tensa. Se había vuelto quebradiza. Las conversaciones se habían vuelto tensas, los pasos más cautelosos, como si cada tabla pudiera guardar un secreto. Grengate Manor, siempre una casa de refinada civilidad, ahora temblaba bajo el peso de demasiadas miradas, demasiadas frases incompletas. La señorita Marple estaba sentada tranquilamente en el salarium esa mañana, no porque ella deseara descanso, sino porque era el único lugar por donde la gente pasaba cuando pensaba que no era observada. Se sentó cerca de los geranios tejiendo, pero sus oídos permanecían atentos a cambios de tono, a confesiones a medio ofrecer al aire cuando nadie creía que ella escuchara. Y esta mañana la casa estaba en susurro. «Van a culpar a Henry», dijo una voz, aguda y grave, proveniente del pasillo justo afuera. «Es demasiado orgulloso para defenderse adecuadamente. Siempre menospreció a Ruby». «Bernard», respondió otra. «Nosotros también, pero mirando. No es matar». Las agujas de la señorita Marple tintinearon suavemente. Dejó que el sonido enmascarara su capacidad de escuchar. Más tarde, Jennings pasó por el salarium llevando una bandeja de plata, pero hizo una pausa al notarla. «Me refresqué. La ropa de cama del estudio», dijo rígidamente, aunque no puedo imaginar a nadie que quiera volver a entrar allí. La señorita Marple alzó la vista amablemente. «Has servido fielmente a esta familia durante años, ¿verdad, Jennings?» Asintió brevemente con la cabeza. «¿Te parece difícil guardar tantos secretos?» Se detuvo. Por un momento, su máscara vaciló. «La gente cree que los sirvientes son sordos», dijo, «pero no lo somos. Simplemente sabemos que es mejor no repetir las cosas. Y sin embargo», dijo suavemente, «algunas cosas pesan más cuando se dejan sin decir». Jennings dudó. Luego dijo, «Señora Redmine, Leonora habló con la señorita Cavendish la noche anterior a la cena. Llegó tarde, después de que los demás se hubieran ido a la cama». «¿Qué oíste?», preguntó Miss Marple. «Solo eso», dijo Ruby. «¿Crees que no lo haré?». Y Leonora respondió, «Sé que lo harás». «Ese es el problema», dijo Ruby. Entonces la puerta se cerró. La señorita Marple asintió lentamente. «¿Y tú no se te ocurrió avisar al inspector?» «Me pareció que sonaba como hermanas discutiendo». «Nada más». «Gracias, Jennings. Has hecho lo correcto ahora». Al mediodía, el inspector Graves llamó a reunión en el salón. El ambiente estaba cargado de una cortesía forzada. Se ofreció café. Nadie lo probó. «He vuelto a hablar con el doctor Reeves», comenzó Graves. «El veneno fue administrado dentro de la hora posterior al fallecimiento. Probablemente no más de 20 minutos. Y eso no era solo arsénico, sino un compuesto bitónico, uno que coincida con el residuo encontrado en una botella en la habitación del señor Free». Todas las miradas se volvieron hacia él. Bernard temblaba un poco de placer. «Ya expliqué que es un tónico muscular. No sabía que contenía arsénico. Pero era accesible», insistió Graves. «Y usted tenía motivos». La señorita Cavendish estaba siendo chantajeada. Los labios de Bernard se entreabrieron, pero no salió ningún sonido. Daphne se levantó. «Si crees que Bernard lo haría, si envenenas a alguien, eres un tonto», dijo sólidamente. «Cuidado», advirtió Graves. «No se enfurezca. A Ruby no le importaba quién fuera. Me hirió. Ella también me amenazó. Y mi padre y Leonora. Eso no es un motivo. Ese es el motivo de todos». La señorita Marple miró a su alrededor,
observando el silencio de la habitación que siguió. Graves tenía razón. Ruby había sido envenenada. Pero la pregunta no era el por qué, sino el por qué ahora. Daphne se sentó lentamente, la ira deslizándose hacia preocupación silenciosa. La señorita Marple se volvió hacia Leonora, que estaba de pie cerca de la chimenea con los brazos cruzados. «Has dicho muy poco esta mañana, señora Redmine». «Hay poco que decir», dijo Leonora con frialdad. «Ruby está muerta, y yo no fingiré que la lloras. La veías como una amenaza, señorita Marple», dijo en voz baja. Leonora la miró a los ojos. «La vi como una tormenta. Llegó de golpe, lo destrozó todo, y se esperaba que le dieran las gracias». «¿Y el broche?», preguntó la señorita Marple de repente. Los ojos de Leonora parpadearon. «¿Qué pasa con eso?». Ruby lo admiraba, creo. Y, sin embargo, todavía lo llevabas puesto esa noche. Leonora asintió una vez. Pidió prestado. Me negué. ¿Por qué? Ella no respetaba las cosas. Ella lo perdería o lo presumiría. No era suyo. La señorita Marple sostuvo su mirada. Sin embargo, algo se llevaron. Un guante, una tarjeta, un trozo de papel. La pregunta es que debía permanecer oculto y que debía ser encontrado. Graves frunció el ceño. ¿Crees que el asesino buscaba que se descubriera algo? Creo que el guante se quitó por una razón, dijo la señorita Marple, y creo que el asesino subestimó cuánto puede revelar un solo artículo. Hubo un instante de silencio. Entonces Henry se puso de pie de repente. «Esto es toda locura», murmuró. «Voy a por aire». Salió a grandes zancadas. La señorita Marple esperó. Luego se excusó en voz baja. Lo encontró en el invernadero, apoyado contra una mesa de trabajo de jardinería oscurecida por la escarcha, frotándose las sienes. «Yo no la maté», dijo antes de que ella pudiera hablar. «No», dijo la señorita Marple, «pero creo que tú sabes quién lo hizo». Henry la miró sorprendido. Ella dijo, «Dame algo», dijo finalmente. Ruby, el día antes de la cena, dijo que iba a destruir a Bernard, que él estaba escondiendo algo más grande que cualquiera lo sabía. Pero entonces ella se rió y dijo, «No te preocupes, cariño. Tu pequeño secreto está a salvo por ahora». Miss Marple ladeó la cabeza. «¿Qué secreto, Henry?». Dudó un instante y luego exhaló. «Después de que mi padre se volviera a casar, encontré cartas. Cartas del primer marido de Leonora. Afirmaba que había muerto hacía años, pero las cartas eran recientes. Él estaba vivo. Se casó con mi padre en una relación bígama». La señorita Marple seguía inmóvil. ¿Lo sabía Ruby? Creo que lo intuyó, dijo Henry. Tenía un don para detectar la podredumbre. ¿Y tú? Me enfrenté a Leonora. Ella me dijo que era un error legal, que el primer matrimonio había terminado discretamente, aunque no formalmente. Me suplicó que lo dejara estar. ¿Y lo hiciste? Desvió la mirada. Yo también creí hacerlo. La señorita Marple asintió lentamente. La telaraña ya no estaba enredada. Ahora era visible, y sus hilos se apretaban. Ruby sabía demasiado. Pero la pregunta era simple. ¿Había sido silenciada por lo que sabía o por lo que planeaba revelar? La llamada se produjo justo después del anochecer. La señorita Marple estaba en la biblioteca, revisando una copia antigua del almanaque del campesino, cuando el sonido del eco resonó desde la puerta principal, agudo, deliberado y extrañamente fuera de lugar en la casa, que estaba en completo silencio. Jennings la abrió y reveló al agente constable Alan, con las botas cubiertas de aguanieve y un bolso metido bajo el brazo. «Buenas noches, señora», dijo, asintiendo con la cabeza hacia la señorita Marple. Entró, llevando un mensaje de la jefa de correos del pueblo. Algo extraño apareció en el contenedor de salida del correo. Desabrochó la bolsa y sacó un sobre marrón. Fue deslizado dentro anónimamente en algún momento entre ayer por la tarde y esta mañana. Sin sello, sin dirección de devolución, solo esto. Se lo entregó a Graves, que había entrado detrás de él, con aspecto ya fatigado tras un día de callejones sin salida. El sobre quedó en su mano, sin sello, solo doblado. Dentro había una sola hoja de papel pálido, con membrete mecanografiado, no escrito a mano. «Si quieres saber la verdad sobre Ruby Candice, mira en el ático»,
debajo de las tablas del suelo bajo la ventana de la habitación infantil. Pero sé discreto. No eres el único mirando. La habitación se quedó helada. Graves miró a la señorita Marple, quien dijo nada, pero su mirada se había aguzado. El inspector se volvió hacia Alan. «Vienes conmigo. Ahora revisaremos el ático». Pero la voz de la señorita Marple, tranquila y pausada, interrumpió antes de que se moviera. «Si no lo hace, inspector, ¿puedo ir también?» Él vaciló. «Esto no es un pueblo. Habitación, señorita Marple». «No», respondió ella, «pero a veces la verdad se esconde mejor en lugares polvorientos que detrás de puertas limpias». El ático de Grengate Manor no era fácilmente alcanzable. La madera crujía con cada paso, y la única bombilla del techo proyectaba sombras largas e inciertas. La señorita Marple, aunque lenta, se movía con paso firme detrás de los demás. La ventana de la guardería, un largo tablón tapiado, miraba hacia el jardín helado. Debajo, viejos troncos estaban apilados sobre cortinas de madre y periódicos. Alan y Graves tardaron 10 minutos en despejar el espacio y levantar las tablas del suelo, cada una crujiendo como si se resistiera a revelar sus secretos. Y allí, acurrucado entre dos vigas, envuelto en aceite, piel y cuerda, yacía un pequeño paquete. Graves se agachó y abrió con cuidado. Dentro había una fotografía amarillenta por la edad. Una mujer joven, elegante, sonriente. Estaba de pie junto a un hombre cuyo rostro había quedado chamuscado con ceniza de cigarrillo. Junto a ella, 2 cartas, una dirigida a LJ, la otra a RC, y finalmente un certificado de matrimonio. Leonora Jameson y Víctor Argrave, fechado en 1915. Graves alzó la vista lentamente. «No me lo puedo creer». La señorita Marple no dijo nada, pero su expresión era ilegible. «Supongo. Este es el marido que ella afirmaba que tenía». «Murió», murmuró Graves. «Lo que significa que ella se casó ilegalmente con Redmine». La señorita Marple se inclinó más cerca. «Víctor Argrave. Ese nombre tiene un olor desagradable». Graves frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Ella le dedicó una leve sonrisa. «Solo recuerdo que Argrave estuvo vinculado a un caso de blanqueo de dinero. Escándalo en las Midlands. Fingió su muerte en el 21. Si se trata del mismo hombre, entonces Ruby tenía algo muy peligroso». «En efecto». Alan asintió, señalando la carta marcada como RC. «Lo leímos», dijo Graves, abriendo la carta. La tinta de la máquina de escribir estaba descolorida, pero legible. «He guardado tu secreto, Leonora, pero tu nuevo esposo merece saber quién es. Estoy harto de tener que guardar silencio. Si no recibo los fondos que acordamos para la víspera de Navidad, iré con Ruby. Ella sabe cómo usar un escándalo». La habitación se enfrió aún más, como si el ático mismo estuviera erizado de implicación. «Entonces, ella estaba siendo chantajeada», dijo Graves. «No solo Leonora», añadió Miss Marple en voz baja. «Bernardo por Ruby, Ruby por Víctor. Y Ruby sabía del primer matrimonio. Ella amenazaba con exponer todo. Pero está muerta», dijo Graves. «Y esto debía permanecer oculto. Alguien vino aquí después de su muerte e intentó enterrarlo de nuevo». La señorita Marple asintió. «O alguien quería que fuera encontrado finalmente por las manos correctas». De vuelta abajo, el ambiente había cambiado. Graves llamó a Leonora para el salón y presentó los documentos sin preámbulo. Su rostro, siempre sereno, vaciló ante la vista del certificado. «Eso no es». «Es posible», susurró. «Yo soy de Víctor. Muerto». Graves no dijo nada. La señorita Marple observó atentamente. Las manos de Leonora temblaban, no de pena, sino de cálculo. «Él me escribió», admitió ella lentamente. «Dijo que me había encontrado de nuevo. Pensé que era una broma cruel. Luego pidió dinero. Yo pagué. No se lo dije a Arthur». La voz de la señorita Marple era suave. «¿Y Ruby?» «Ella lo adivinó», dijo Leonora. «O tal vez él se lo contó. No sé. Me provocó. Dijo que arruinaría a Arthur. Me arruinaría a mí. Dijo que el broche quedaría precioso en una foto, accesorio para el artículo del periódico que ella planeaba escribir». «¿La envenenaste?», preguntó Graves. Los ojos de Leonora brillaron. «No, pero tú tenías razón,
insistió Graves. No lo hice, respondió ella. La odiaba, pero no soy un asesino. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. Entonces, ¿por qué mentiste sobre haber hablado con ella la noche antes de morir? Leonora se quedó paralizada. La voz de Jennings llegó en voz baja desde el pasillo. Porque si habló con ella. Lo oyó. Leonora se giró bruscamente. Pero era demasiado tarde. Graves retrocedió. Estoy poniéndote bajo arresto domiciliario temporal hasta que nosotros. La señorita Marple dobló la carta lentamente y la colocó junto a las demás. Miró hacia la repisa de la chimenea, donde el broche ahora reposaba en una caja de terciopelo, sin usar, sin vender, de la que nunca se habló, una reliquia no de belleza, sino de claridad. No era un trofeo, era una lección. En St. Oldelms Cross, la vida se reanudó. El coronel Redmine, aunque menos rígido, era visto paseando por la finca casi todas las mañanas, siempre solo, pero ya no con el peso de la pretensión colgando de su espalda. Ya no ladraba a los mozos de cuadra, sino que hacía una pausa para hablar con los jardineros. Incluso Henry ofreció té a los carteros. Un modesto abrigo de lana y botas embarradas, notas en reuniones de inquilinos y visitas pagadas a granjas vecinas. Hablaba menos que antes, pero cuando lo hacía, lo decía en serio. El pueblo, como suelen hacer los aldeanos, no olvidó a Ruby. No lo hizo. Perdona a Jennings, pero hablaron menos del asesinato y más sobre los cambios que vinieron después. En la vicaría, el reverendo Clement observó. Es curioso, ¿no? La muerte trae consigo mucha perturbación. Pero cuando pasa la tormenta, los paisajes a menudo quedan mejor organizados. La señorita Marple, tomando un sorbo de té, simplemente dijo. Depende de quién lo haga. Una mañana de domingo a principios de febrero, la señorita Marple estaba de pie en la puerta de su cabaña, observando a los gorriones picotear el suelo de Torgrond. No estaba pensando en un asesinato, exactamente. Estaba pensando en patrones, como las vidas se convirtieron en rutinas, como las familias se desgastaban unas contra otras, como los secretos se apiñaban en los rincones de habitaciones oscurecidas por el tiempo, como manchas de agua debajo del papel pintado. Había presenciado muchos crímenes a lo largo de sus años, algunos nacidos de la pasión, otros de la desesperación, pero lo peor siempre nacía del control. Jennings no tenía intención de odiar a Ruby, ni siquiera la temía. Simplemente la consideraba una amenaza para la arquitectura que había mantenido con tanto esmero, una casa de apariencias, una estructura de silencio. Ruby era una grieta en la fundación, y Jennings hizo lo que a veces hacen los cuidadores, remendó el daño, sin darse cuenta de la putrefacción ya en las paredes. Esa noche, se oyó un suave golpe en la puerta. Ella abrió para encontrar a Daphne, con las mejillas sonrosadas por el frío, llevando la bufanda cuidadosamente metida debajo del cuello del abrigo. Yo estaba por la zona, dijo, pensé en dar las gracias adecuadamente. La señorita Marple la acompañó al interior y le ofreció té, haciendo un gesto hacia el fuego. Más fuerte, dijo amablemente. Lo siento. Daphne se quitó los guantes y añadió. Es extraño, la verdad. Una vez pensé que, si todo se revelara, me sentiría libre. En cambio, me siento responsable. La señorita Marple asintió. La verdad hace eso. Se quedaron sentadas en silencio un momento. Encontré una de las cartas antiguas de Ruby, dijo Daphne finalmente, metida en un libro. No era cruel. Era melancólica. Decía que envidiaba a las personas que podían amar las cosas en silencio. No creo que ella alguna vez aprendiera cómo. La señorita Marple miró el fuego. La gente vive ruidosamente porque temen lo que el silencio podría revelarles. Daphne exhaló. Creo que eso es lo que Jennings también tenía miedo. Sí, respondió la señorita Marple, pero el miedo no es excusa, no cuando causa daño. Daphne asintió. No volvieron a hablar hasta que el té se enfrió. Como el invierno se acercaba a la primavera y las heladas finalmente se retiraban del cementerio, Miss Marple añadió una nueva entrada a su diario. El asesinato puede revelarse de forma grandiosa, con gestos, pero sus raíces a menudo se encuentran en las cosas más pequeñas, confianza mal depositada, intenciones mal interpretadas, miradas fugaces. No crece en la maldad, sino en la evasión. Al final, Jennings no mató para destruir,
Mató para preservar una mentira. Y eso, quizás, sea el motivo más peligroso de todos. Y así se resolvió el misterio. Sin secretos quedaron enterrados, ninguna mentira sin ser cuestionada. La silenciosa consecuencia de la verdad, un suave eco después del último grito, se desvaneció hace mucho tiempo.